Alex, buenas tardes. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Es increíble, pocos países en el mundo pueden tener ese número, ¿no? Que un 98% de los venezolanos tengan un familiar fuera del país. Sí, bueno, claramente que el tema de la diáspora venezolana es inédito, además que no se ha presentado ninguna migración de este estilo en toda Latinoamérica y Centroamérica. Digamos que es un hecho histórico el movimiento migratorio. Escuché alguna vez que alguien decía o lo comparaba con la diáspora de aquellos que acompañaron a Moisés a buscar la tierra prometida, haciendo un símil con esta cantidad de venezolanos que han salido de su país buscando Ujú. eh, la, la tierra prometida donde puedan satisfacer sus necesidades, ayudar a sus familias, cumplir sueños y lograr incluso tener una vida mejor. Usted señala que, bueno, que pocos países han contado con eso, incluso países que han pasado por guerras. Eso, ¿cómo se estructura en el futuro? ¿Se puede prever lo que puede ocurrir en el futuro de cara a muchísimos, bueno, familiares que de una u otra manera puedan restablecer sus lazos que se han roto o al menos se han paralizado durante estos últimos años? Mira, Alex, la verdad es que la pandemia ha enseñado a los migrantes venezolanos a comunicarse de diferentes formas y ha estado casi que demostrado que los vínculos familiares, afectivos, de amigos, de hermanos, de pareja, han roto barreras. La comunicación se ha tenido que transformar. Lamentablemente, 98% de los venezolanos tiene un familiar, un amigo, Ujú. una pareja, un hijo fuera del país. ¿Cómo manejamos esto? ¿Va a cambiar en un futuro? El número va a bajar. ACNUR dice que son más de 7,7 venezolanos que están Wow. fuera de Venezuela, un número que representa, por decir menos, el 30% de la población votante o inscrita en el registro electoral, entre otras cosas. Es un número grueso, no es un número que podamos decir, bueno, se fueron 300.000 personas. No, 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 es un número que supera los 300.000 por mucho y que no creo que vaya a haber mucho retorno y voy a pasar a explicar el por qué. Ujú. Ya el haberse establecido en otro país, tener Ajá. una vida construida en otro país, Sí. tener hijos, créditos bancarios, haber comprado una casa, un trabajo estable, tener un emprendimiento, todo este tipo de factores no van a permitir que mucha gente se regrese. Sin embargo, este mismo tipo de factores van a hacer que algunos venezolanos regresen en los próximos años por un tema de no adaptación, Ujú. porque eligieron un país, por ejemplo, te hablo ya de manera personal, una de mis primas vive hace 7 años en Londres y me dijo el domingo de esta semana, prima, el año que viene me regreso a Venezuela. Yo no puedo con el clima, Ujú. demasiados meses en frío, la comida no pega conmigo, el londinense es muy distante, la cultura europea de ese lado es demasiado distante y yo no puedo con eso, yo necesito el calor de Venezuela. Sí, hay gente que efectivamente está retornando, pero si comparamos el retorno con respecto a los que se han ido, el número no calza. Y repito, no creo que el número de migrantes vayan a ser menos el año que viene. Por ejemplo, que digamos, mira, ahora no son 7,7 sino son 6 porque se han regresado a Ujú. 1,7. Lo dificulto por las razones que ya expliqué. También hay que ver que hay gente que se va a regresar por la sencilla razón de que no se adaptan o no han tenido éxito en esos sitios y nunca se está mejor como se está en su propia casa. Cuando se dio la mayor parte de la diáspora, bueno, fueron momentos políticos, no sé si decirlos en este momento similares a lo que están ocurriendo ahora, ¿no? Estamos a la puerta de unas nuevas elecciones, de nuevos cambios, y bueno, ahí al parecer también a puertas del gobierno de los Estados Unidos que vuelva Donald Trump, algo que podía recrudecer nuevamente esas sanciones económicas que incluso fueron precisamente por parte de ese gobernante que las tomó en su momento y que también afectaron mucho y fueron también razones y argumentos por las cuales los venezolanos se fueron del país. Yo te pregunto, ¿crees que pueda crecer debido a todas estas circunstancias políticas una modificación nuevamente, un recrudecimiento nuevamente social y que pueda dar pie a una nueva diáspora más allá de toda la que se ha ido, es decir, que pueda crecer todavía y que se pueda ir mucha más gente del país? La diáspora no se va a detener, indistintamente de las elecciones.
y eso es básicamente porque una contienda electoral donde gane una parte o gane otra no va a cambiar las circunstancias del país de un día Ujú, para otro. Entonces, la diáspora va a continuar, va a haber más migración, seguro que sí, no en números tan altos, yo diría más bien que se va a mantener el número de personas que circulan. Esperaría decirte, no, Alex, van a dejar de atravesar el tapón de Darién, van a dejar de atravesar Centroamérica exponiendo su vida, exponiéndose como carne de cañón a trata de personas, narcotráfico, cárteles de droga, etcétera. No va a dejar de suceder mientras los grupos etarios de ujú, la base de la pirámide, hablando en la economía netamente, no puedan satisfacer sus necesidades. La migración va a seguir ocurriendo, tanto así como hemos visto que nunca se ha detenido, por ejemplo, la migración de los mexicanos que intentan atravesar Estados Unidos. Eh, es más o menos así. ujú, Incluso el hecho de que las elecciones americanas las pudiera ganar Donald Trump. Este año hay 9 elecciones a nivel regional ujú, que de una u otra forma afecta a la migración venezolana y las personas que nos escuchan dirán, ¿por qué los afecta? Bueno, porque van a seguramente sistemáticamente, eh, para decirlo en términos bien llanos, van a apretar más en materia de regulación migratoria. Ya en toda Latinoamérica y Centroamérica, a excepción de Argentina y de Brasil y de Colombia, no nos piden visa, pero el resto de los países sí, inclusive las Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, no hay muchas opciones en vista de las venideras elecciones que hay en toda la región, pues estas medidas van a seguir aumentando o se van a mantener. La elección o reelección de Donald Trump también sería un tema complejo porque retomarían ujú, seguramente estas medidas de sanciones contra Venezuela, el acceso, por ejemplo, a las remesas que son parte importante en la sobrevivencia de muchas familias venezolanas que dependen de la remesa que le manda aquel familiar que está en Estados Unidos, por decir un país, o que está en diseminados estos venezolanos en toda Latinoamérica, Centroamérica, y que hay venezolanos en diferentes latitudes del mundo. Digamos que repito, la migración se va a mantener. ujú, No creo que como mal llaman, que está mal decirlo, aquello de olas migratorias ujú, o que haya una crisis migratoria, no existe tal cosa. Las migraciones o los movimientos migratorios son consecuencias de una crisis, por lo cual en sí misma no lo son, sino son la consecuencia de algo. ujú. No creo que vaya a haber un movimiento masivo, pero seguramente sí va, la migración va a seguir existiendo. Estamos conversando con la doctora María Montoya, que es profesora universitaria, doctora en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Migratorio, acerca de esa, bueno, esa cifra del 98%. 98% de los venezolanos tienen un familiar fuera del país. Y si lo vemos del lado positivo, doctora, de que las cosas cambien, de que se pueda regresar, de que toda esa digamos, ese conocimiento que ha generado la diáspora, porque tenemos, bueno, chicos que han ido a estudiar, bueno, muchachas que han estudiado por su cocina, ingenieros, arquitectos, bueno, y que han recibido la influencia de países desarrollados y que, bueno, mirándolos del lado positivo, esto cambie para bien y que puedan tomar la determinación y puedan traer toda esa tecnología y esos conocimientos a nuestro país y que pueda florecer nuevamente Venezuela. A ver, es interesante esta pregunta desde el punto de vista de no pensar para los migrantes que hacen una segunda migración en el retorno, que muchos cuando llegan a nuestra consultora es que esto es un fracaso Ujú, porque yo vivía en tal país haciendo tal cosa y entonces ahora regreso aquí habiendo vendido todas mis propiedades cuando me fui y ahora tengo que empezar de nuevo. No es un fracaso justamente por lo que tú acabas de decir. Todo el know-how que van a traer, ujú, todo el bagaje, la experiencia, la cultura que vieron en otros países aplicables en el propio. Un ejemplo súper, súper sencillo. En todos los países del mundo, para que un peatón cruce la calle, debe esperar que el semáforo esté en verde para él y cruzan por el rayado, ¿cierto? totalmente, sí.
esa pequeña parte que habrán tomado, y te lo digo como ejemplo porque es lo que he visto de nuestros propios clientes que me lo dicen. Ahora manejo y no paso la luz roja. Ahora manejo y espero que el peatón pase y pase por el rayado. Ese tipo de cultura que puede trascender e inclusive influir en el círculo más cercano y servir como un factor de repetición. Entiendo. Te pregunto y dejo esta pregunta abierta para tu audiencia. ¿No es positivo? Por supuesto que lo es. Ojalá y ciertamente regresen muchos venezolanos a ayudarnos a los que estamos acá a construir el país que todos queremos, pero también hay que recordar que aquellos que han decidido irse, que ya están fuera, los que están pensando en irse, los que tienen la idea en mente, la decisión migratoria es personalísima, no es cuestionable el que se va, yo no lo puedo señalar, tampoco pueden señalar los que están afuera, los que estamos acá, Ujú. porque según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo tengo derecho a emigrar, a decidir el país en el que estoy, a decidir el país al que voy a ir a vivir, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con la legislación de ese país y a no perder la dignidad. El emigrar no hace que yo pierda la dignidad, sigo siendo un ser humano. Y el regresar a mi país tampoco hace que pierda la dignidad. Muy bien. Como venezolanos tenemos que manejarnos más en la empatía con respecto a nuestros compatriotas. ¿Te regresaste por qué? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué me puedes enseñar? Vamos a hacer una asociación de venezolanos en retorno para ver qué podemos o cómo podemos colaborar en el país con los conocimientos que hayan traído de otras partes, con ayuda de la empresa privada. Hay muchísimas cosas que hacer en el país Ujú. y se necesita, por supuesto, de personal calificado, de talento, de cerebros que sean proactivos para sacar el país adelante y para seguir haciendo cosas en pro del beneficio de una nación tan grande como es Venezuela. Y cuando hablo de grandeza, no hablo de territorialidad, hablo que el gentilicio venezolano tenemos que recuperarlo, pero tenemos que hacerlo nosotros mismos. Se nos acabó el tiempo, doctora. Muchísimas gracias por todo lo que nos cuenta, por su trabajo, por su esfuerzo y por bueno, tratar un tema que es tan delicado, pero que es tan importante en nuestro país, como es ese 98% de los venezolanos que tiene un familiar fuera de nuestros límites. Muchas gracias, doctora. A la orden, saludos. María Montoya, profesora universitaria, doctora en Derecho Constitucional y especialista